Bienvenidos al Pulso del Deporte, soy Erika Grote y hoy viajaremos a través de la historia de una mujer que hizo del taekwondo no solo su disciplina deportiva, sino una forma de vida. Campeona del mundo, referente del deporte mexicano y ejemplo de perseverancia, hoy recibimos a Edna Giselle Díaz Acevedo. El mensaje implícito que tiene mi historia es, primero no permitas que te digan que no puedes hacer algo, que no debes hacer algo, que tú quieres y sabes en el fondo que puedes. Primero sería eso, como no permitas que nadie, ni siquiera los más cercanos, te digan que no vas a cumplir tus sueños, ¿no? Segundo, que no importa que no seas el mejor en algo, si lo trabajas, si te disciplinas, si te comprometes, lo puedes lograr. No tienes que ser perfecto para poder hacer algo, perfecta para poder lograr algo. Y tercero, pero no menos importante, es escucha tu cuerpo, acepta también las cosas, ¿no? Como que hay un propósito que todos y todas tenemos, mucho mayor, y por estar distraídos en ciertas cosas no lo vemos. Entonces disfruta los momentos, pero acepta también lo que no está en tus manos, acéptalo y deja que sea. Sí, no te aferres, deja que sea y disfruta lo que sí pasa durante el proceso. Yo creo que esa fue una de las grandes cosas que yo puedo decirles, que disfruten los procesos. Un atleta que con fuerza y corazón rompió barreras y se convirtió en inspiración para nuevas generaciones. Desde sus primeros pasos en su natal Uruapan, Michoacán, hasta lo más alto del podio internacional, Edna ha demostrado que la determinación y la disciplina pueden abrir caminos inimaginables. Hay medallas, hay títulos, hay trofeos, a veces no los hay, pero tienes que disfrutarlo porque es parte de tu formación y es parte de tu vida. Sí. Y entonces es algo que tienes que agradecer, vivir en cualquier ámbito de tu vida, pero en el deporte en específico acepta eso y además cree en ti, porque si tú no crees en ti, nadie va a venir a decir, vamos a ser un deportista de cero y vamos a creerlo. Si tú no crees en ti, las cosas no van a suceder. Desde muy pequeña, mostró una energía inagotable. No tardó en encontrar su pasión por el movimiento y la competencia. Su historia, como la de muchas niñas mexicanas, comienza con sueños grandes y una mirada decidida. Lo que la distingue es lo que hizo con esos sueños. Mi carácter siempre fue como más pacífico, en todos los sentidos. Y hacía muchos deportes porque mi papá siempre nos traía de un deporte a otro desde muy pequeñitos. Entonces yo a los 6 años inicié haciendo gimnasia olímpica y después hice de todo: básquetbol, natación, atletismo, fútbol, cuando en ese entonces las casi niñas nadie. Empezamos más a jugar fútbol, y un poco de todo. Después, ya más grande, sí, bueno, digamos a los 11 años conocí el taekwondo y seguía practicando otros deportes junto con el taekwondo hasta como a los 15 que tuve que decidir qué es lo que iba a hacer. Pero yo era una niña muy tranquila, de un carácter bastante reservado, tranquilo, no fue El deporte me ayudó a canalizar muchas cosas, pero no es como muchos niños que son inquietos y rebeldes y entonces los meten en alguna actividad para que se calmen. No fue mi caso. ¿O al revés? Fue como una inercia de familia y entre hermanos, de que todos hiciéramos deporte e hiciéramos pues lo mismo al inicio y después ya elegir qué queríamos. Tenía apenas 8 años cuando pisó por primera vez un doyan. Ahí comenzó una historia de disciplina, constancia y metas claras. Los primeros combates no fueron fáciles, pero la pequeña Edna entendió muy pronto que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. ¿Cómo descubres el taekwondo? Ahí sí, de la mano de un niño inquieto, que fue mi hermano mayor, que mi mamá un día dijo, no sé qué hacer con él, o sea, es como que muy activo, y alguien me dijo que había una escuela de taekwondo por la casa, no tan lejos de casa, entonces voy a llevarlo. Pues te digo que crecí con estos dos hermanos, entonces yo quería hacer todo lo que ellos hacían, y llegó el punto en el que yo dije, quiero hacer eso también.
Y luego había una barrera, porque aparte de mi carácter tranquilo, siempre he sido bastante como de reto, ¿sabes? Y entonces como el taekwondo fue lo primero que me dijeron, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Pues vivía en un ambiente, imagínate, en provincia, en una ciudad chiquita en ese entonces, pues en una cultura y un ambiente bastante tradicional, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con muchas tradiciones, como muy marcados los roles. Eso. Y entonces me dijeron, pues es que eres niña. Sobre todo, sí, ¿no? Tu gimnasia, ballet, claro. Sí natación, sí atletismo, pero esto es muy rudo, esto es como un deporte para niños. Entonces eso es para tus hermanos, pero tú no puedes hacer eso. Sobre todo mi mamá fue como la primera que me dijo no. Y un poco la sociedad también te va diciendo no. Y entonces ahí cuando mi primer no casi, que de la vida sí, pues dije, ¿cómo lo voy a convertir en sí? Y bueno, al final, primero fui a escondidas a clases de taekwondo. ¿Cómo? Fui con una prima y mis papás nos enteraron así de que vente a la clase muestra, ¿no? Entonces fui, me gustó, porque además era toda una filosofía de vida, ¿sabes? Y empecé a ver ahí como señales que me hicieron clic. En ese entonces era el profesor Jesús Álvarez, que era pues un señor y un profesor bastante, creo yo, centrado en el tema del taekwondo y de todo lo que tiene que ver con el taekwondo a nivel de vida cotidiana. Y entonces dije, me gusta. Después de unos días hablo con mi papá y le dije, papá, quiero hacer esto. Y mi papá me dijo que sí. O sea, él sí aceptó que yo hiciera. Y bueno, ahí entre los dos fuimos como convenciendo a mi mamá. Y además me encantaba porque íbamos caminando y yo convivía todavía más con mis hermanos. Él ya era como más avanzado, era cinta más avanzada, pero yo me iba caminando con él a entrenar, me regresaba con él. Y ya mi mamá pues se fue haciendo la idea. Cuando yo empecé a ganar mis primeras medallas, ya como que dijo, yo ya no la voy a poder convencer de que no. Claro. Y además pues le gusta y todavía es buena. Tiene el talento y entonces, y ya fue cediendo poco a poco mi madre de que eso yo quería hacer. Y así se dio. Fue como aparatoso al principio, pero resultó que fluyó bien. ¿Nunca te dio miedo así como que te fueran a pegar lo rudo del deporte? O sea, cualquiera puede pensar, no, y si te pegan en la cara o si no sé. No, miedo no. No me dio miedo. A veces tenía yo que tener más cuidado porque había pocas mujeres. Entonces muchas veces yo entrenaba con hombres. Claro. Y bueno, la fuerza, la velocidad. Mira, al final del día creo que eso me ayudó mucho en mi desempeño posterior. Como toda carrera deportiva, la suya no ha estado exenta de obstáculos. Lesiones, dudas y momentos de fatiga física y emocional pusieron a prueba su temple. Con la misma firmeza con la que lanza una patada al rostro de su oponente, enfrentó los momentos más difíciles de su trayectoria. Ya cuando era equipo nacional, aunque juvenil, el primer país que conocí fue Canadá y después Grecia. Y entonces dije, bueno, además de yo poder hacer lo que me gusta, puedo viajar. Y a esa edad, pues yo no aspiraba a viajar ni fuera ni a los países más cercanos, ¿no? Si estuviera en una condición más común. Entonces, esa oportunidad como de abrir los ojos a otras culturas, a otros países desde temprana edad, para mí fue impresionante, de saber que existían otras cosas, otras razas, otras religiones, otras maneras de comer, de comportarse, de actuar, de otras pieles, ¿sabes? Sino como que yo sabía, lo que yo conocía era una cosa y salir al mundo literal, a conocer el mundo fue otra. Entonces, aparte de competir, pues tuve esa gran oportunidad después de los 15 años. Y de ahí siguió ya me gustó más también porque viajábamos muchísimo. Era un ritmo muy extenuante, pero eran competencias tras competencias tras competencias. Y pues todas eran bastante fuertes. Sí, claro. ¿Te acuerdas de la primera vez que... es que cuál te iba a decir, la más importante para ti, pero es que todas han sido importantes. O sea, pues una es
te dio como la entrada a lo siguiente y así, pero... Sí. Son como eslabones. Exacto, como eslabones, pero sí. ¿Alguna que haya sido la más importante y que te acuerdes de ese momento? Bueno, todas son importantes, ajá, sí. Pero sí te puedo decir una que me acuerdo mucho porque hubo muchos factores que a mí me llenaron, ¿no? el corazón. Primero, fue Juegos Centroamericanos en Colombia. Y yo venía de ganar el título mundial, venía de ser campeona del mundo, entonces era como la favorita y había cierta presión, pero a la vez me sentía como en casa, ¿sabes? Okay. O sea, Colombia es un país que a mí siempre me ha recibido muy bien y me gusta mucho y tengo muchas personas muy queridas allá. Entonces yo me sentía muy cómoda ahí, me sentía bien físicamente, me sentía bien mentalmente. Aún no había lesiones graves ni nada. Y además, ahí tuve la posibilidad, la primera vez que yo pude hacer que pudimos hacer que mis papás viajaran a esa competencia. Y que te vieran en... Porque normalmente no, pues tu familia no viaja contigo ni nada. Cuando tienes ya posibilidades económicas para hacerte cargo de eso, y que ellos también, pues coincidiera que pudieran ir, que quisieran ir, que pudieran solventar algunas cosas, pues ya. Entonces los tuve allá, a los dos, y verlos en las gradas, además de toda la gente bonita de allá y la porra y el equipo. Sí, pero tus papás. Sí, fue como algo, y luego me llevó el título ahí, entonces digamos que corono y compartirlo con ellos ya, porque, ¿sabes? Siempre había competencias de... ganas alguna medalla o trofeo y regresas y, ay, mira, ¿no? Se lo enseñas, claro, y ya le cuentas. Ajá. Y fue así. Pero tenerlos ahí, que ellos vieran mi desempeño y que me vieran en el podio y que me vieran compartir eso, fue como... O sea, fue un momento muy especial para mí esa competencia. ¿Tu hermano nunca fue a una? Sí. Así ya de ese nivel, digamos, no. No, mis hermanos no pudieron. No. Hubiera estado muy padre, porque al final pues ibas con, o sea, bueno, empezaste un poco por él. Sí. ¿No? O sea, sí, como... Sí. ¿Y ella no siguió? Él no siguió, había ahí un grupo que yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, él y unos compañeros, que fíjate, esa es una gran lección para mí, hay gente que tiene mucho talento. Ajá. Y había un grupo de jóvenes junto con él que tenían mucho talento. Inclusive puedo decirte que más habilidades físicas que yo, mucho más talento que yo. Y yo los veía entrenar, los admiraba, aprendía de ellos. Y al final, no siempre los mejores o los que en algún momento pueden considerarse los mejores llegan. Ese grupo se disolvió, unos por unas razones, otros por otras. Y yo pues tuve que trabajarle más para poder desarrollar este talento que al principio no tenía como ellos. Pero esa es una gran lección de decir, puedes no ser perfecto en algo, puedes no tenerlo todo, pero tienes que trabajarlo para que se logre, ¿no? Para que se dé. Y para mí fue muy triste como que ellos se quedaran atrás, pero pues fue parte de un proceso que vivimos y al final yo estoy muy agradecida con mi hermano y con todos ellos de que me ayudaron a mí a impulsarte a que sí siguieras, ¿no? Como sobresalir en esa área. Eso. Y sí, lo que dices, al final tienes que, o sea, no porque tengas habilidades o no tengas habilidades, si lo trabajas puedes llegar a hacerlo, ¿no? Sí, si la disciplina está muy fuerte en ti, las cosas pueden suceder. A lo largo de su vida deportiva, Edna se enfrentó a una de las pruebas más fuertes que tenían que ver no con su esfuerzo, sino con algo que salía por completo de su control, su salud. Pues sí, tenía yo que cuidarme y además tenía una condición de la que nunca hablé, Erika, una condición de mi salud. Yo la sé. Que tú la sabes. Y también fue un poco ahí una complicidad con mi papá que me dijo, si tú quieres, lo hacemos, o sea, se hace. Si no, no, y yo dije, quiero. Entonces yo tenía que cuidarme un poco mi tema de salud y aparte de estar entrenando prácticamente con puros hombres, que además yo creo que me cuidaban en aquel entonces, o sea, yo era una niñita ahí, flaquita, era súper flaquita, tenía un peso muy bajito, pero yo quería, ¿no? Quería entrenar y quería combatir.
Entonces me cuidaban y yo me cuidaba también de que no pasara algún accidente, pero miedo no recuerdo haber tenido miedo. ¿En qué momento pasa esto del episodio, digamos, de salud que te dicen, no sería tan conveniente a lo mejor que estuvieras haciéndolo? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que 13, 14 años. Estabas chava todavía. Más o menos, sí. Súper chavita. 13, 14, porque entonces a los 15 años yo empecé a competir a nivel nacional. O sea, ¿de qué tipo? Primero eran pues estatales, regionales, pero empecé a ir a Olimpiadas Nacionales, que se llamaba en aquel momento. Ahí me preseleccionan para la selección de básquetbol. Ah, mira. Y el mismo año, justo el mismo año, y ahí ganó la Olimpiada Nacional de Taekwondo. Entonces fue como un punto, ¿no? Sí. De inflexión, de tomar una decisión y decir qué es lo que quiero hacer. Y además ya cuando digo quiero esto, es como aún con esa condición de salud, que además yo no sé si hice bien o mal, pero en ese momento no la dije, digamos, a los médicos que nos atendían en un equipo nacional o... Pero no te hacían estudios tipo, pues no, o sea, como a fondo, como para darse cuenta de lo que tenías. Pues tan a fondo no. No. O sea, eran básicos, ¿no? Ajá. Eran estudios básicos y en ese momento yo era juvenil, entonces era menos, digamos, la atención que a un equipo de adultos de selección nacional. Entonces, no, solamente yo me cuidaba de igual muchísimo pues yo no dimensionaba tampoco el riesgo en el que yo misma me ponía, pero mis papás, ¿no? Mi papá sobre todo siempre fue como muy, toma agua, descansa, digamos, había una exigencia física muy fuerte, pero pues no sé, yo intentaba dosificarla muchas veces. Pero nunca se dieron cuenta de ello y yo tuve que pues cargar, digamos, con ese silencio por si quería seguir, porque de eso dependía prácticamente si yo continuaba construyendo mi carrera deportiva o no. Su talento traspasó fronteras, no solo por las competencias internacionales, sino por su formación académica. Estudió psicología y más adelante gestión deportiva. Fuera del tatami ha demostrado que la mente también se entrena, se cultiva y se pone al servicio de los demás. Yo quería estudiar medicina, como mi papá. Ajá. Sí, quería ser, una profesional del área médica. Pero igual como tomé la decisión de qué deporte hacer, también tuve que tomar la decisión de que me planteó mi papá en aquel momento de entrar a la universidad y decirme, pues él por su experiencia, me decía que era una carrera muy demandante, que además muy presencial, o sea, yo tenía que estar, obviamente, y que pues no era compatible con mi carrera deportiva que iba iniciando prácticamente. Entonces, pues que no podía hacer las dos cosas, que tenía que tomar una decisión, que él me iba a apoyar en lo que yo decidiera. Entonces, él lo dejó como muy libre, pero dijo, la escuela siempre va a estar ahí. Claro. Entonces, como que sí incidió un poco en el tema de decir, elijo el deporte en este momento de mi vida y algún día voy a regresar a estudiar si quiero estudiar medicina. Entonces, elegí el deporte y empiezo a ver qué carreras sí puedo estudiar que puedan ser... Sí, compatible, como a distancia un poco, ¿no? Y entonces, ahí es que encuentro la psicología. No estudié, sinceramente, psicología por aplicar, por ser una profesional en esa área, por dar consultas o por tener un consultorio. Sí. No, fue más bien un tema de cultura general. Como de formación. De formación personal. Te digo que a mí me gustaban todas estas frases y cosas. Me gustaba mucho leer, que fue también un gran hábito que me hereda mi padre o que me enseña más bien. Y entonces yo decía, ¿qué de la conducta humana? ¿Qué de un poco de filosofía? ¿Qué que tenga que leer mucho y no tenga que estar tanto en prácticas? Porque además pasábamos muchísimo tiempo en aeropuertos. Sí. Entonces había tiempos para leer. Y eso se acopló, se me acomodó bien. Y luego tuve también que
pues ir acomodando. Me tardé un poquito más en terminar la licenciatura por obvias razones, llevaba menos materias. Y sí hubo un momento en el equipo nacional que un poco nos quisieron condicionar, como decir, o vas a la escuela o estás aquí, ¿no? O estudias o haces deporte. Entonces, que era como todo lo contrario a lo que a mi formación, que mi papá siempre nos exigió hacer deporte, pero nunca dejar la escuela. Entonces yo lo planteé desde muy temprano, digamos, desde que nos dijeron que yo no iba a dejar la escuela. Y entonces empiezo a estudiar en un punto, en un horario que no interfiriera en mis entrenamientos, que era por la noche, de 7 a 10 de la noche, que abrieron, digamos, esa licenciatura ejecutiva, y ahí pude yo entrar. Y bueno, era pesado, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela y quería descansar, y estaba entrenando y quería dormirme un poco, sí. Eran jornadas muy extenuantes, pero al final también estoy como muy agradecida de la universidad que nos apoyó, agradecida con quienes estuvieron alrededor y no me dejaron rendirme, y orgullosa de no haber dejado nunca la escuela. Oye, Edna, pero además ahorita que lo dices, qué diferente también a cómo se maneja el deporte, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, pienso, ¿no? O sea, que ahí al revés, tienes que estudiar y te dan tu beca para estudiar. Exacto. Si estás compitiendo, ¿no? O sea, sí. no sé, en taekwondo, en fútbol, en, no sé, muchas disciplinas. ¿No? Y además pues por eso tienen un nivel tan alto en el colegial, ¿no? Claro. En esos espacios educativos. Y sí, tienes que ser un deportista de excelencia para poder otorgarte una beca académica. Exacto. Aquí no, afortunadamente ha cambiado un poco esta dinámica, y poco a poco fueron abriendo espacios en muchas universidades ahora para poder incluso reclutar deportistas destacados. Pero en aquel entonces, en aquel 2003, 2002, 2003, no existía eso, no. Eran programas educativos, digamos, normales, sí. Donde tenías que ir toda la mañana. Sí, presencial. Presencial, o toda la tarde. Y justo yo tuve la fortuna de que en esos momentos se empiezan a abrir posibilidades como la escuela más nocturna, y ahí fue donde pude ya estudiar eso y después continuar, porque siempre fue mi idea seguir haciendo otros niveles educativos. Sí, seguir preparándote, por eso te digo, no nada más fue como que voy a ganar en el deporte, sino me preparo también por este lado, ¿no? Entonces, sí. Sobre todo cuando empiezo a querer retirarme. Sí. Oye, dicen, me lo dijo hace poquito un atleta también de alto nivel, y me quedé pensando que los atletas tienen 2 muertes, cuando se retiran y bueno, cuando ya, ¿no? ¿Es así? O sea, ¿sí te dolió tanto cuando te retiraste? Mucho, sí. Sobre todo, digo, tendrías que preguntarle a todo el mundo, ¿no? O a alguien que tenga otras circunstancias, porque todos tenemos diferentes momentos. Y yo me retiré voluntariamente a fuerza. O sea, no quería retirarme en ese momento, pero tuve que hacerlo. Quizá con la idea de regresar, aunque ya nunca regresé. Una serie, decía la película, una serie de eventos desafortunados. Ajá. Pues fue una serie de lesiones desafortunadas, en donde en ese momento tampoco había, teníamos un equipo multidisciplinario, pero no había un cuidado, creo yo, ni un acompañamiento cuando tú te lesionabas fuertemente. Entonces, mis ganas de querer regresar, la presión de regresar para no perder mi beca, para tener una medalla, resultados, todo eso como que confluyó, y entonces yo regresaba rápido y volví a lesionarme. Y otra vez, y cirugía de nuevo. Entonces fueron mucho tiempo en el hospital, muchas recuperaciones físicas y mentales, hasta que llegó el punto en el que mi cuerpo me dijo, ya no más, ¿no? Tienes que parar, tienes que descansar, y evidentemente yo ni quería, ni estaba preparada, no había planeado otra cosa, porque, pues, ¿qué te gusta que un deportista de ese nivel, un poco a los 30, pasado los 30, se retire? Y pues yo apenas iba, ¿sabes? Sí. Digamos, impulsando mi carrera,
y ya no pude continuar en ese momento, entonces fue dolorosísimo y además tampoco hay nadie que te, ¿sabes? Prepare para eso, claro. Que te preparen y que te ayuden y que te diga, vas a estar bien. Y no había ninguna certeza de conseguir, digamos, un tema laboral o nada, o sea, era como, se terminó y se terminó. Yo me siento muy afortunada de esa transición que pude hacer, para mí exitosa, del ámbito deportivo al ámbito profesional o al ámbito laboral, pero hay muchas personas que no lo logran. Yo creo que la mayoría no lo logran y entonces o terminan haciendo cosas que no les gusta. Ya consagrada, Edna volvió a México no solo como campeona, sino como un referente. Su presencia en el alto rendimiento inspira, orienta y transforma. Ha dedicado años a preparar nuevas generaciones y a mejorar las condiciones del deporte nacional con conocimiento, experiencia y una visión de futuro. ¿Te imaginabas ser campeona del mundo? Es raro que te lo diga, pero sí. Porque raro, ¿no? O sea, raro porque lo tuve muy claro desde muy chiquita. A ver, cuéntanos. Cuando yo empezaba, te digo, esa edad, como 11, 12, 13, yo no sabía si en el taekwondo. Ajá. Pero lo que sí tenía muy claro era mi sueño de niña, de puberta, de joven. El sueño fue ver la bandera de México en lo más alto y cantar el himno nacional. Y si hoy me preguntas por qué, no sé todavía por qué. O sea, era algo que a mí me movía, me motivaba, me inspiraba. Y yo decía, es que la bandera de México, sí, como un tema muy patriota. Que no sé exactamente de dónde surge, pero muy patriota de decir, y quiero cantar el himno nacional, y desde chiquita me lo aprendo bien, ¿no? Porque hay muchos errores en el himno. Me lo aprendo bien y quiero ver eso. Te reitero, no sabía que en el taekwondo, pero yo sabía que en alguna actividad ibas a estar ahí cantando. Iba a estar ahí. Y como lo supe desde muy pequeña que yo quería lograr un resultado importante en el deporte, en general, en cualquier deporte, pues lo tenía muy claro. Y entonces ya cuando yo empecé a salir de México, yo me llevaba en mi maleta muchas frases como muy patrióticas, obviamente imágenes, mi familia, todo lo que a mí me impulsaba, y dentro de todo lo que a mí me motivaba siempre estuvo ese tema de nuestra bandera. Y cuando llega ese momento, no. Pues no, todavía tampoco lo sé explicar. Justo ese momento, me veo ahora en fotos y tengo como que una cara como queriendo llorar, pero yo recuerdo una felicidad inmensa, o sea, invadirme así todo mi cuerpo y... Ay, pues sí, claro. Ya ves, ya recordé, te llevé a ese momento. Sí. Y entonces ya fue como lo que tanto habías querido, lo que tanto habías soñado, ahí estaba. Sí. ¿En qué año fue? Eso fue en 2005. 2005. Por acá estaba China, que China en el taekwondo femenil es todavía una potencia. Sí. Entonces fue muy importante que estuviera en el podium. Y Australia y Tailandia, que también eran exponentes sobresalientes. Entonces sí, fue como, ahí estás, ¿no? Ya te encontré lo que había buscado, pero además el trabajo, y entonces dije, todo lo que pasó antes valió, ¿no? Valió todo el esfuerzo, valió, para mí fue muy difícil irme de mi casa tan, pues, pequeña, ¿no? En ese momento que yo era como una niña de familia, que no me imaginé irme tan pronto de mi casa. ¿Te fuiste a...? Sí, primero a San Luis Potosí, como en la selección juvenil, exacto, que allá nos concentraron. Pero estuve solo un año, si mal no recuerdo, y después vienen ya los selectivos en el Comité Olímpico en la Ciudad de México. Claro, y ahí sí ya. Y ahí ya también, pues ya me vine a vivir a Ciudad de México. Entonces, pero sobre todo en San Luis Potosí, que yo era más chiquita, me acuerdo que lloraba todas las noches porque pues extrañaba, ¿no? Mi cama, mi comida, mi familia, mi todo. Entonces, fue difícil ese proceso, y además llegar a una ciudad como esta, tan diferente, tan linda, pero a la vez tan caótica, pues era como, ¿sabes? Soy de provincia, pues sí se me notaba. No, pues puede llegar a ser hostil justo por lo que dices. Tú venías de una familia muy unida, o sea,
pues Uruapan es pequeño y llegas acá y es como, ¿no? Sí, de pronto como que espérenme tanto. Sí, ¿qué hago aquí, no? Sí. Y yo solita, fue complicado, pero te vuelvo otra vez a ese punto, a esos puntos que fueron podiums, que digo, no, sí, o sea, sí, esto era lo que quería, sí lo valió todo. O sea, ahí puedo decir que hubo mucho dolor en esos momentos, pero hubo mucha felicidad en el punto de lograr los objetivos y las metas y los sueños, porque al final eran sueños de años. Hoy Edna no solo lleva medallas en el pecho, lleva en el alma historias de esfuerzo, disciplina y coraje. Cada victoria y cada derrota le han dado la fuerza para levantarse una y otra vez. Es un gusto compartir contigo, con todos quienes nos ven, poder estar aquí y que además me hayas hecho recordar cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, pero que todavía las siento y que además han sido una base, ¿no? para mi vida en general. O sea, el deporte no solo fue tirar patadas, ¿no? El deporte no solo es anotar goles o canastas o puntos. El deporte es parte de una vida más saludable, parte de una vida más disciplinada. Disculpen que yo reitere eso, sí, pero es así. Y parte de una vida más libre para hacer después lo que tú quieras hacer. Pero el deporte yo creo que debería ser parte de la vida de todas las niñas y niños, y de los no tan niños y niñas también, de las personas que el deporte les puede traer muchísimos beneficios. Sigue soñando en grande, pero sobre todo sigue dando su tiempo, su experiencia y su amor por el taekwondo. Su huella está en cada mirada iluminada de una niña que sobre el tatami se atreve a creer que también puede llevar a México en el pecho y en el corazón. Soy Erika Grote y los espero en la próxima entrega del Pulso del Deporte aquí en el canal del Congreso.